Hola, en esta oportunidad vamos a conversar sobre las características del entrenamiento de la resistencia. Entendemos normalmente que la resistencia es la capacidad de un sujeto para soportar la aparición de la fatiga. La fatiga puede ser tanto psíquica como física. La resistencia psíquica la podemos definir como la capacidad que tiene un individuo para soportar durante el mayor tiempo posible un estímulo que lleva a interrumpir la carga. Y la resistencia física es la capacidad de soportar la fatiga que posee el organismo en su conjunto o en algunos de sus sistemas parciales. De esta manera podemos clasificar a la resistencia de diferentes maneras. Por ejemplo, de acuerdo a la musculatura implicada, la podemos dividir en resistencia total o general y resistencia local. Desde el punto de vista de la modalidad que se adquiere, distinguimos entre resistencia general y específica. De acuerdo al sustrato energético, al tipo de metabolismo energético que utiliza, la distinguimos en resistencia aeróbica o anaeróbica. Y desde el punto de vista de la duración, la podemos dividir en resistencia de corto, mediano y largo plazo. Esta última, la de largo plazo, también hay autores que la dividen en resistencia de larga duración 1, 2 y 3, como vamos a ver a continuación. Así, la resistencia general la podemos definir como un trabajo dinámico que se hace de manera prolongada y habitualmente con intensidades bajas o moderadas e involucra grandes masas musculares. A esta misma resistencia la podemos dividir en orgánica o inespecífica. La resistencia general orgánica es aquella que trabaja sobre el sistema cardiovascular, que utiliza para llevar sangre a los grandes grupos musculares. En cambio, la inespecífica son actividades que no tienen relación con la actividad física principal. Por otro lado, la resistencia especial o específica es la capacidad para realizar un trabajo que tiene características específicas en relación a una actividad que voy a realizar. Tiene respuesta para esa actividad y no para otra. Como habíamos dicho, podemos dividir a la resistencia de acuerdo a la modalidad, de acuerdo a la musculatura implicada en local o global, de acuerdo al recurso energético que utiliza, es aeróbica o anaeróbica, y de acuerdo a la duración de corta, mediana y larga duración. Si nos limitamos solo a la clasificación desde el punto de vista fisiológico, lo vamos a dividir, como habíamos dicho, de acuerdo a la cantidad de músculos o grupos musculares involucrados y de acuerdo a la intensidad la podemos dividir en aeróbica o anaeróbica. La resistencia general muscular global es aquella que involucra más de un sexto o un séptimo de la musculatura esquelética general. Pensemos que un miembro inferior, una pierna, tiene un sexto de la musculatura, o sea que un trabajo ya con los dos miembros inferiores estaría considerado como resistencia general muscular global. En contraposición a esto, la resistencia general local es aquella que involucra menos de un sexto o un séptimo de la musculatura total. Obviamente que tanto la resistencia general como la local dependen también de otros factores. Por ejemplo, la local depende de las características de los músculos involucrados, de su capacidad aeróbica o anaeróbica, de los procesos hemodinámicos, de la capacidad de vasoconstricción o vasodilatación de las arterias de este grupo muscular que está trabajando y también del metabolismo utilizado, ya sea aeróbico o anaeróbico. Y respecto a la resistencia muscular general, también está limitada, condicionada por el sistema cardiorrespiratorio y por el consumo máximo de oxígeno. Respecto a la resistencia local, habíamos dicho que es aquella en donde los esfuerzos involucran menos de un séptimo o un sexto de la musculatura y el oxígeno disponible en la resistencia local aeróbica es suficiente para la combustión, para obtener ese ATP. Y de acuerdo a la intensidad que se requiere y a la irrigación, es fundamental la irrigación, se podrá mantener la actividad dentro del metabolismo aeróbico. Por ejemplo, en los esfuerzos isométricos, de hasta un 15% de la fuerza voluntaria máxima, la energía es provista por fuentes aeróbicas. Si la tensión muscular es mayor,
va a estar incrementada por la oclusión de la irrigación y el déficit de la provisión de oxígeno. De esta manera predominan procesos aeróbicos hasta un 30% de la fuerza voluntaria máxima. En esfuerzos dinámicos, en movimientos dinámicos, menores a un 30%, hasta un 30% de la fuerza voluntaria máxima, va a haber predominios de procesos aeróbicos. Ahora, si la intensidad se incrementa, se va a producir un aumento del ácido láctico, pero con predominio de procesos aeróbicos hasta aproximadamente el 50% de la fuerza voluntaria máxima. El rendimiento va a depender de la capacidad local para aprovechar el oxígeno. Y una vez que, a su vez que la vascularización de esa región, la hemoglobina, la mioglobina, el nivel de mitocondria, ya sea tanto el tamaño como la cantidad, y la actividad enzimática aeróbica sea la apropiada para sostener el metabolismo aeróbico. Si no, va a ir pasando, a medida que aumenta la intensidad, al metabolismo anaeróbico. Respecto a la resistencia local anaeróbica, bueno, ya habíamos visto que es la capacidad de soportar una tensión en forma local, pero en este caso con más intensidad. ¿Qué es lo que va a limitar esto? La capacidad de soportar una acidosis local y la fatiga. Esto está condicionado por un aporte insuficiente de oxígeno a los músculos. Este tipo de resistencia anaeróbica local se produce con una elevada frecuencia de movimientos en ejercicios que implican una demanda de fuerza. En este tipo de ejercicios, en los isométricos, entre un 30 y un 50% de la fuerza voluntaria máxima, se desarrollan procesos preferentemente anaeróbicos y por encima del 50% netamente anaeróbicos. En esfuerzos dinámicos existe un predominio de procesos anaeróbicos locales entre alrededor de un 50% de la fuerza voluntaria máxima y netamente anaeróbico con intensidades mayores al 70% de la fuerza voluntaria máxima. Como explicamos previamente, la resistencia total o general la podemos dividir en aeróbica o anaeróbica. Recordemos que la resistencia total es aquella en donde se desarrolla un trabajo que recluta más de un sexto o un séptimo de la masa muscular. En este caso es importante la activación del trabajo en los órganos centrales, por ejemplo en el corazón y en los pulmones, el sistema cardiopulmonar. Además de esto depende de procesos bioquímicos y metabólicos musculares, por eso lo dividimos en resistencia total aeróbica, en donde el oxígeno disponible es suficiente para la combustión de esos sustratos energéticos para conseguir el ATP para la contracción muscular. Y la anaeróbica es donde el oxígeno no es suficiente para el metabolismo. Esto se da en los casos en donde la intensidad es más elevada, es elevada la frecuencia de los movimientos y en los ejercicios en donde hay más predominio de fuerza. Respecto a la resistencia total aeróbica o resistencia de base, en este tipo de trabajo las intensidades que manejamos son entre un 60 y un 85% del consumo máximo de oxígeno y si bien los autores mencionan que es sin producción de lactato, en realidad siempre se produce lactato, pero el ácido láctico que se produce es metabolizado sin llegar a concentrarse en los grupos musculares que trabajan. Obviamente que la resistencia aeróbica está limitada por el sistema cardiorrespiratorio y por la utilización periférica de oxígeno. La resistencia aeróbica está determinada por el consumo máximo de oxígeno por unidad de tiempo. Eso es lo que se denomina potencia aeróbica máxima y por el nivel de lactacidemia a la cual se produce el umbral anaeróbico. En este caso, los combustibles que más se usan son los hidratos de carbono y los ácidos grasos. Los ácidos grasos son preponderantes en actividades que tienen baja intensidad y que duran más de 30 minutos. En este caso, la relación entre la utilización y la demanda de oxígeno está en equilibrio. La resistencia total anaeróbica o general anaeróbica involucra
menos de un séptimo de la musculatura y tienen aproximadamente una duración menor a los 2 o 3 minutos. Estos tiempos son relativos porque ya que depende del estado del individuo, de la condición física del individuo, de la historia previa y de características genéticas. En este caso se utilizan intensidades más altas, por encima del 85% al 100% del consumo máximo de oxígeno. En actividades de hasta 30 segundos hay predominio de actividad anaeróbica aláctica, o sea, el sistema del ATP-PC. De 30 segundos a 2 minutos y medio, 3 minutos aproximadamente, insisto, se produce producción de ácido láctico a través de la glucólisis anaeróbica, por lo cual es un metabolismo anaeróbico láctico. Hasta los 25 o 30 segundos, el 85% del esfuerzo va a depender de la efectividad de la fosfocreatina del sistema ATP-PC y luego comienza a incrementarse el ácido láctico y a los 60-70 segundos la energía se obtiene en un 75% por la glucólisis anaeróbica. La resistencia aeróbica anaeróbica o resistencia mixta es la que ocurre en la mayoría de las actividades de la vida diaria y en los deportes de conjunto o actividades funcionales, es decir, no hay un sistema energético que predomine sobre otro. Es la combinación de estas dos resistencias, ¿no? Aeróbica y anaeróbica, y tenemos que analizar qué porcentaje de demanda hay de cada una de estas en la actividad que nosotros queremos desarrollar. Para esto se recomienda primero trabajar sobre la resistencia aeróbica, porque es la resistencia de base, luego la resistencia anaeróbica y finalmente trabajar sobre la resistencia específica de la actividad que queremos entrenar. En la práctica diaria y de cualquier actividad física, la energía no la obtenemos exclusivamente de un sistema o de otro, sino que es una mezcla del sistema tanto oxidativo como del sistema anaeróbico. Todo esto va a depender de la magnitud de la carga, de la intensidad, del tiempo. Y en resistencia general dividimos la resistencia en cuanto a la duración, de corta, media y larga duración. Como vemos en el gráfico, en la resistencia general de corta duración, las cargas son muy altas, son máximas, duran aproximadamente entre 45 segundos y 2 minutos y el suministro energético es predominantemente anaeróbico. En cambio, en la resistencia de mediana duración, la energía se produce en una mezcla de metabolismo aeróbico y anaeróbico y las cargas duran de 2 a 8 minutos. Finalmente, en la resistencia general de larga duración, estas cargas se recomienda que sean mayores de los 8 minutos y la energía fundamentalmente es aeróbica. Sobre la base de estas exigencias metabólicas, algunos autores dividen a la resistencia de larga duración en 3 tipos. La resistencia de larga duración tipo 1 son tiempos de carga de hasta 30 minutos y el predominio es sobre el metabolismo de la glucosa. La resistencia de larga duración tipo 2 ocurre entre los 30 minutos y la hora y media y el metabolismo de la glucosa se empieza a mezclar también con el metabolismo de los lípidos y depende de la intensidad del trabajo y obviamente estamos hablando de la duración. La resistencia de larga duración tipo 3 son cargas mayores a la hora y media y el principal aporte energético es del metabolismo de los lípidos. Recordemos que no estamos hablando de que se use uno u otro sustrato, sino que estamos hablando de predominancia. Predomina un metabolismo sobre otro. De la misma manera, en este gráfico podemos observar cómo la resistencia general en relación a la duración, de corta duración hasta de larga duración tipo 3, vemos cómo va siendo cada vez más predominante la resistencia aeróbica en cuanto a mayor es la duración, y si vamos a la de 0 segundos o 7 segundos es mucho más predominante
la movilización de energía a través de la resistencia anaeróbica. La producción de energía es anaeróbica. Esto tiene relación directa con la intensidad. A mayor intensidad, menos tiempo y mayor predominio anaeróbico. Cuanto más tiempo, disminuye la intensidad y el metabolismo es predominantemente aeróbico. Para poder entender mejor los efectos del entrenamiento sobre la resistencia, tenemos que comprender las bases anatomofisiológicas de nuestro organismo y sobre todo cómo influye en las fibras musculares. Ya habíamos visto que tenemos básicamente dos tipos de fibras musculares, las fibras rojas o ST, slow switch, y las fibras blancas o fast switch. En forma genérica podemos decir que la distribución en un organismo es del 50% de cada una de estas fibras. Sin embargo, esto está determinado en forma genética. Cuando hablamos de sujetos talentosos en resistencia, significa que tienen más fibras ST o fibras rojas, y los talentosos en velocidad tienen más fibras rápidas, blancas o fast switch. Cada una de estas fibras, tanto las rojas como las blancas, tienen propiedades metabólicas y mecánicas diferentes. Por eso tenemos que asumir que el entrenamiento tiene que estar estimulando uno u otro tipo de fibra. Se ha demostrado en algunos estudios que en intensidades de más de 20 a 25% de la fuerza isométrica máxima, en este caso se movilizan mucho más las fibras rápidas. Tensiones por debajo del 20-25% de la fuerza isométrica máxima movilizan solo fibras slow switch. El proceso de adaptación bioquímica provocado por el entrenamiento de la resistencia ocurre a nivel celular en el siguiente orden. Primero, un aumento en la concentración de los productos energéticos. Luego, hay un refuerzo en la actividad enzimática y finalmente un perfeccionamiento en los mecanismos de regulación. Respecto a las reservas energéticas, recordemos que en el músculo hay almacenados directamente estas reservas bajo forma de glucógeno o gotas de ácidos grasos. También tenemos una reserva importante de glucógeno en el hígado. En situaciones de falta de oxígeno, en situaciones anaeróbicos, solo resulta posible la combustión de la glucosa y no de la grasa. El glucógeno que está dentro de las fibras musculares disminuye con especial rapidez en los primeros 20 minutos en un trabajo de resistencia intenso. Cuanto mayor sean las exigencias iniciales de glucógeno, mayor es la capacidad para producir trabajo a una intensidad elevada. Si nosotros entrenamos en forma regular la resistencia, obviamente acompañado de una correcta nutrición, se va a ir produciendo un aumento en las reservas energéticas de glucógeno, y este proceso se conoce como supercompensación, tal como lo vimos en otras charlas. Incluso en los individuos entrenados en resistencia pueden hasta duplicarse, pueden superarse en más de un 100% las reservas del glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado. Después de un agotamiento completo del glucógeno, la recuperación del nivel de partida puede durar hasta 46 horas. Sin embargo, la resíntesis de las reservas energéticas adentro del músculo, en las células, transcurre con mucha más rapidez en las primeras 5 o 6 horas. Recordemos que la regulación del azúcar en la sangre es función del glucógeno del hígado, porque los hepatocitos contienen la enzima que puede desfosforilar la glucosa y de esta manera puede salir, atravesar la membrana plasmática y pasar a la sangre y llegar de esta manera a los tejidos y células que necesitan más suministro de glucosa. Por otro lado, el crecimiento en paralelo de las reservas intracelulares de glucosa y de lípidos
junto con el aumento del glucógeno hepático, es una condición previa importante para la mejora de la capacidad de resistencia. Como dice la diapositiva, con cargas submáximas y máximas mayores al 95% del consumo máximo de oxígeno, se metaboliza exclusivamente glucosa. Con cargas más bajas, entre un 30 y un 50% del consumo máximo de oxígeno, el porcentaje de glucosa lo encontramos entre un 40 y un 50%. Y solo con cargas de resistencia extrema se acerca el metabolismo de lípidos a un porcentaje del 90%. En el músculo entrenado en resistencia, no solo aumentan las reservas energéticas y se economiza el consumo de glucógeno por la mejor oxidación de ácidos grasos, sino que además crece el contenido de mioglobina. Recordemos que la mioglobina es aquella proteína, aquel pigmento que se combina con el oxígeno y que es el homólogo a la hemoglobina en la sangre. Obviamente con el aumento de las reservas energéticas que vimos, va asociado también una mayor cantidad de enzimas que van a metabolizar estos productos energéticos. Por lo tanto, si el metabolismo predominante es aeróbico, va a haber un aumento en las enzimas del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria. Estas enzimas están adentro de las mitocondrias. Por tal motivo, hay también un aumento de la cantidad y del tamaño de las mitocondrias, y obviamente esto se produce con mayor incidencia en las fibras lentas o rojas. Los procesos metabólicos que tenemos en nuestro organismo se producen mediante la regulación hormonal, que están muy bien ajustados y que se pueden mejorar mediante el entrenamiento. El trabajo de resistencia provoca muchos cambios y síntomas de adaptación de nuestro sistema hormonal que ayudan a incrementar la capacidad de rendimiento. Y en primer lugar tenemos una hipertrofia de las glándulas productoras de hormonas. Las personas entrenadas en resistencia son capaces de liberar mayores cantidades de las hormonas de rendimiento y del estrés, como ser la adrenalina y la noradrenalina, lo que les permite alcanzar mayores rendimientos. Por otro lado, hay una economización de la producción de estas hormonas, y esto tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Un entrenamiento de resistencia intensivo en un periodo de entre 2 y 4 semanas puede provocar una clara reducción de la simpaticotonía y un aumento de la actividad vagal. Recordemos que el nervio vago es el principal nervio parasimpático del cuerpo. El simpático, que es el sistema del nervioso autónomo del rendimiento y antagonista del vago, obviamente, que es el nervio de la recuperación, regula la adaptación del organismo a las cargas. Incrementa la actividad cardíaca y circulatoria, incrementa el metabolismo energético, adaptándolo a la carga. La reducción de la simpaticotonía se observa claramente en el descenso, dentro del mismo nivel de carga, del nivel de las hormonas del estrés, como mencionamos, la adrenalina y la noradrenalina, con la consiguiente economización y en un desplazamiento hacia la derecha del momento de ascenso pronunciado, solo con cargas elevadas. Recordemos que el músculo cardíaco, a diferencia del músculo esquelético, tiene una actividad interrumpida, ya que está latiendo todo el tiempo, las 24 horas del día. Por tanto, el trabajo que tiene que hacer su contracción muscular depende casi exclusivamente de la obtención de energía aeróbica, y lo tiene que realizar mediante una manera económica. El músculo cardíaco está especializado para esto, y la cantidad de mitocondrias que posee son aproximadamente un 30% del volumen global de cada fibra muscular cardíaca, mientras que en el músculo esquelético las mitocondrias suponen un 5 o un 10% de este volumen. En reposo, la oxidación de ácidos grasos suministra hasta un 80% de la energía, y la glucosa y el lactato participan
cada uno con un 10% aproximadamente en el metabolismo energético del corazón. Cuanto mayor es el corazón, entonces, más ácido láctico puede metabolizar. El entrenamiento de resistencia, obviamente, va a generar lo que llamamos corazón de deportista, en donde se evidencia un aumento de las cavidades, hay una dilatación de las cavidades y hay un aumento en el grosor de las paredes. Hay una hipertrofia, fundamentalmente una hipertrofia ventricular. Esto genera, lógicamente, un aumento del volumen sistólico. Esta es una de las causas que hace que en reposo la frecuencia cardíaca disminuya, ya que se mejora el volumen de eyección sistólica. En este ejemplo vemos cómo el rendimiento cardíaco máximo se expresa mediante el volumen minuto cardíaco, que no es ni más ni menos que la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección sistólica. En reposo aproximadamente el volumen de eyección sistólica es de 70 mililitros por cada latido, por 70 latidos por minuto, lo que nos da más o menos 4.900 o 5.000 mililitros por minuto. Hay estudios que demuestran que después de varios meses de entrenamiento mejora el volumen sistólico, por ejemplo a 90 mililitros, con lo cual para mantener ese volumen minuto no es necesaria tanta frecuencia cardíaca, por lo cual disminuye a 55 o menos, incluso 40 latidos por minuto en aquellos sujetos entrenados en resistencia aeróbica. Respecto a la resistencia del aparato vascular, pensemos que cualquier estímulo, todo estímulo de carga, incide en forma directa sobre la célula y esta célula va a depender del sistema cardiovascular, ya que es el mecanismo auxiliar que va a satisfacer las necesidades de su metabolismo, del metabolismo celular. Esto necesita un equilibrio, un delicado equilibrio entre la necesidad de oxígeno de la célula muscular y la oferta del mismo, y esto está asociado al siguiente sistema. Por un lado, el intercambio de gases que hay en el pulmón, la capacidad de difusión de gases que haya en el pulmón. Por otro lado, el corazón como bomba propulsora o alimentadora, seguidamente por la sangre, que es la que va a tener que transportar el oxígeno, y finalmente por el lecho capilar, la capacidad que tenga ese músculo, la irrigación que tenga para el intercambio. Con el paso de los años, con la edad, esta función cardiovascular va alterándose, en donde observamos una disminución de la capacidad del corazón como bomba, hay una disminución de la conducción y del envío de oxígeno a los tejidos, hay una dificultad, va aumentando la dificultad en la remoción de desechos metabólicos, y en este caso remarcamos cuáles son los componentes de rendimiento cardiovascular: la frecuencia cardíaca máxima, el tamaño y la contractilidad del miocardio y la complacencia o compliance del árbol arterial. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia cardíaca máxima? Vamos a ver que hay varias fórmulas para calcularla. Yo recomiendo siempre, aunque es muy criticada y no es del todo precisa, pero es la más práctica para el uso cotidiano, que es la fórmula de 220 menos la edad del sujeto. De esta manera vemos que a medida que avanza la edad, obviamente la frecuencia cardíaca máxima teórica va disminuyendo. Y el volumen sistólico máximo, el volumen de eyección sistólica ventricular, va disminuyendo. Por un lado, por la disminución del entrenamiento. A lo largo de los años hay cada vez menos actividad y obviamente por un aumento de la resistencia periférica. Recordemos que la energía, el suministro de energía, depende del transporte de oxígeno que recibe un determinado tejido, y en el caso del músculo y en el caso del músculo cardíaco, esto va a depender estrictamente de la irrigación arterial, en este caso a través de la irrigación coronaria. Vemos que cuanto más grande es el músculo, cuanto más hipertrofiado, mayor irrigación tiene. Pensemos que el riego sanguíneo local en el corazón se multiplica por 15 o 20 veces. En reposo solo están abiertos del 3 al 5% de los capilares disponibles.
De esta manera, la dilatación simultánea de los capilares se puede multiplicar más o menos por 100. Aumenta la superficie global más o menos 100 veces. La concentración de glóbulos rojos y de hemoglobina, sobre todo la porción hemo, que es la que se combina con el oxígeno, no tienen grandes cambios con el desarrollo del entrenamiento de la resistencia. Sin embargo, lo que vemos es un aumento de la cantidad, del volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo puede aumentar de 1 a 2 litros y por lo tanto de esta manera aumenta la cantidad de eritrocitos y la cantidad de hemoglobina aumenta de entre 200 y 300 gramos. Así, y un poco a manera de resumen, habíamos visto cómo el corazón tiene un 30% de mitocondrias. Cada fibra cardíaca posee un 30% de mitocondrias, en contraposición con el músculo esquelético que tiene mucho menos, y que en reposo la mayor cantidad de sustrato energético lo extrae de los ácidos grasos. Por lo tanto, vimos que cuanto más grande es el corazón, más lactato puede metabolizar, y dijimos que el entrenamiento puede quintuplicar la frecuencia cardíaca en actividad. Por otro lado, respecto al transporte de oxígeno por la sangre, aumenta de 1 a 2 litros el volumen sanguíneo, aumenta 200 a 300 gramos la hemoglobina, y las redes capilares pueden pasar de estar un 20% en reposo a estar abiertas en un 80% en la actividad. O sea que se abren entre un 30 y un 50 veces el número de capilares. Bueno, normalmente el volumen pulmonar y la capacidad de difusión no es un factor que limite el rendimiento, siempre hablando de la normalidad, ¿no? Al inicio del entrenamiento, sobre todo en la edad juvenil, el individuo puede desarrollar una caja torácica más ensanchada, puede tener un aumento en la capacidad de difusión y una hipertrofia de la musculatura torácica. Todo esto va a mejorar la mecánica ventilatoria y optimizar de alguna manera el intercambio gaseoso. Pero todo esto va a depender de la técnica de la respiración. Las principales adaptaciones que vamos a obtener a través del trabajo aeróbico va a ser una mejora del volumen minuto circulatorio, el cual en reposo va a generar una bradicardia, y en el ejercicio máximo va a tener un incremento de este volumen minuto, pero va a ser a expensas del volumen de eyección sistólica. ¿Qué adaptaciones importantes vamos a tener? Bueno, por un lado, aumento de las cavidades cardíacas, como habíamos dicho, y aumento de la compliance del corazón y del árbol arterial. También hay un aumento de tamaño y de contractilidad y del volumen sistólico del corazón, lo cual, como dijimos, en reposo genera una bradicardia. Hay un aumento de la concentración de hemoglobina y de la vascularización tisular, esto es la formación de nuevos capilares, aumento leve, pero aumento del consumo máximo de oxígeno. Hay una mejor capacidad por esta neovascularización, neocapilaridad, hay una mayor capacidad de remoción de los desechos metabólicos, y a nivel muscular habrá aumento de mioglobina, mayor cantidad y tamaño de mitocondrias, incremento del rendimiento enzimático oxidativo, ¿no?, de las enzimas del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria, como mencionamos anteriormente. Dijimos que hay un incremento del volumen minuto cardíaco a expensas de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, con lo cual el aumento de la frecuencia cardíaca va a ser menor que en un individuo no entrenado. El entrenamiento de la resistencia anaeróbica va a generar una hipertrofia ventricular izquierda. Los depósitos de glucógeno van a aumentar selectivamente en las fibras fast switch o rápidas. Va a haber aumento de la capacidad de sostener una falta de oxígeno, una deuda de oxígeno, y de tolerar mejor la acidosis, y se van a optimizar los procesos bioquímicos musculares del sistema de la fosfocreatina. Podemos decir que el consumo máximo de oxígeno es
la mayor cantidad de oxígeno que puede usar una célula o las grandes masas musculares, en este caso, durante un ejercicio dinámico que está medido obviamente a nivel del mar. Esto es lo que va a determinar nuestro nivel de resistencia aeróbica. Es específico de cada actividad y está genéticamente determinado en un 75%. Tiene una relación directa, lineal, con el gasto de energía y tiene una relación lineal con la frecuencia cardíaca máxima. Para recibir y usar oxígeno, las fibras dependen, como habíamos dicho, del sistema cardiopulmonar y de las mitocondrias y su actividad enzimática. Y el entrenamiento de la resistencia puede mejorar notablemente el consumo máximo de oxígeno. Entendemos que el consumo máximo de oxígeno responde a esta fórmula, que es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa. El gasto cardíaco se entiende como la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección sistólico. Por otro lado, pensemos que el consumo máximo de oxígeno va disminuyendo alrededor de un 10% por cada década después de los 25 años. Sin embargo, si la composición es mantenida, la actividad física es mantenida, esta declinación del consumo de oxígeno puede ser bastante menor, puede reducirse a la mitad, de hasta 5% por cada década. Cuando hablamos de consumo de oxígeno, estamos hablando de la tasa de oxígeno que utiliza cualquier célula del cuerpo. Ahora, esta tasa tiene un máximo posible de utilización, entonces hablamos de consumo máximo de oxígeno. Acá no nos estamos refiriendo a grandes masas musculares, como dice la diapo, sino que nos estamos refiriendo a cualquier órgano o a cualquier músculo. Este consumo máximo de oxígeno es fundamental para determinar el nivel de resistencia aeróbica de un individuo y expresa la potencia que tiene este individuo para resintetizar ATP mediante la utilización de oxígeno. De esta manera, el consumo máximo de oxígeno puede verse incrementado mediante un entrenamiento correcto de resistencia en un 15 o un 20%. Y esto mejora hasta un 300% el aumento de la capacidad oxidativa. Recordemos de nuevo que el volumen sistólico, el volumen de eyección sistólica, tiene una relación lineal con el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno se puede medir de forma directa mediante pruebas de laboratorio, como ser la ergometría. Durante el desarrollo de la ergometría, que es una prueba de ejercicio incremental, el punto en el que el consumo de oxígeno llega a una meseta, o sea, ya no se incrementa más, no muestra ningún aumento, se llama consumo máximo o potencia aeróbica máxima. Entonces lo entendemos como la máxima cantidad de oxígeno que esa persona puede transportar hacia los tejidos para poder ser utilizado y representa el potencial aeróbico de ese individuo. La duración tiene que ser lo suficiente como para que las respuestas cardiovasculares sean máximas. Habitualmente lleva entre 6 a 12 minutos, depende del individuo. Se utilizan diferentes protocolos, se puede hacer en cinta ergométrica o en un cicloergómetro, y los protocolos de intensidad progresiva utilizan intervalos regulares, aproximadamente entre 2 y 3 minutos. El consumo máximo de oxígeno se puede expresar de dos maneras: como consumo máximo de oxígeno absoluto, que se refiere a la máxima cantidad de oxígeno que una persona puede transportar hacia los tejidos para ser utilizado, y que tiene unos valores en varones no entrenados entre 3 a 3 litros y medio y en varones entrenados hasta 6 litros. En las mujeres no entrenadas 2 litros y medio y las mujeres entrenadas a 4 litros y medio.
Estos valores son absolutos porque no tienen en cuenta el tamaño o el peso corporal. En contraposición a esto, el consumo máximo de oxígeno relativo es la cantidad de oxígeno que es capaz de consumir el organismo por kilogramo de peso en un minuto. Se expresa en mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Los valores en individuos no entrenados es de 30 a 35 miligramos por kilogramo de peso por litro y en entrenados entre 45 y 75 mililitros. Como habíamos dicho previamente, el umbral aeróbico o anaeróbico nos está hablando de un límite en donde el metabolismo aeróbico deja de ser suficiente para procesar los desechos metabólicos y empezamos a tener más predominancia de metabolismo anaeróbico y mayor producción de lactato. Por lo tanto, el umbral lo consideramos como aquella zona de intensidad del esfuerzo donde se pasa de un predominio aeróbico a anaeróbico y por lo general se relaciona con una determinada concentración de lactato en sangre, lo que llamamos lactacidemia. Es una zona donde se va perdiendo el equilibrio entre la producción y la remoción del ácido láctico. Este umbral anaeróbico habitualmente se obtiene en las pruebas de laboratorio o en las pruebas de ergometría. Entonces, los diferentes tipos de resistencia que vimos, de acuerdo a la demanda metabólica, ya sea aeróbica o anaeróbica, va a requerir una configuración óptima del entrenamiento. ¿Para qué? ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Primero, el conocimiento de las exigencias metabólicas planteadas por cada una de las capacidades de resistencia que vimos. Y por otro lado, el conocimiento de qué efectos fisiológicos vamos a lograr con los diferentes métodos y contenidos de entrenamiento. Por eso, desde el punto de vista fisiológico, podemos dividir los métodos de entrenamiento en un método continuo y en un método fraccionado. El método fraccionado contamos con los métodos intervalados, el método de repeticiones y los métodos de entrenamiento modelado o directamente el método de competición. Como vimos en el cuadro anterior, comenzamos ahora con el método continuo. El método continuo se utiliza fundamentalmente para mejorar la capacidad aeróbica y consta básicamente de una carga que se aplica de manera ininterrumpida durante un periodo de tiempo determinado. Vemos entonces el método continuo constante. Este método se organiza durante toda una sesión de trabajo, la intensidad se mantiene constante, como el nombre lo indica. Se utiliza para el sistema aeróbico, como habíamos dicho, y la intensidad varía entre un 50 y un 80% del consumo máximo de oxígeno. La duración puede ir de 20 minutos a 2 horas, todo esto va a depender de la intensidad, pero siempre manteniendo entre un 50 y un 80%. También va a depender del nivel del entrenamiento que tenga el sujeto que estamos entrenando y cuál es el objetivo que buscamos. Cuanto mayor es el nivel de la condición aeróbica, se podrá mantener el ejercicio de forma continua a un mayor porcentaje de su consumo máximo de oxígeno. Tratamos de que la frecuencia cardíaca se mantenga entre 120 y 160 latidos por minuto. Ponemos entonces un ejemplo, por ejemplo, un trote al aire libre con una intensidad del 60% del consumo máximo de oxígeno a unas 140 o 150 pulsaciones por minuto, aproximadamente entre media hora, 40 minutos, se puede utilizar una distancia, podemos correr 6 kilómetros. Y también podemos dividir este método, poder ser más específicos y dividirlo en un método extensivo o intensivo. El método continuo extensivo, la duración de la carga es de entre 30 minutos y 2 horas. La intensidad está en el umbral aeróbico anaeróbico, es decir, entre un 60 y un 75% del consumo máximo de oxígeno.
y corresponden aproximadamente a 140 a 160 pulsaciones por minuto. Este método, los individuos entrenan con volúmenes altos e intensidades relativamente bajas, esto es el entrenamiento extensivo. Con esto se consiguen adaptaciones muy marcadas en el ámbito del metabolismo de los lípidos. De esta manera, con este entrenamiento conseguimos una mayor economía del rendimiento cardiovascular, un mejor aprovechamiento del metabolismo de los lípidos, hay una disminución de la frecuencia cardíaca, logramos mantener el nivel aeróbico que hemos alcanzado, logramos una mejor recuperación y obviamente una mejora en la circulación periférica. A diferencia del método anterior, el método continuo intensivo está trabajando cerca del umbral anaeróbico. En este método la duración de la carga está sobre 30 minutos y 1 hora, la intensidad está cerca del umbral anaeróbico, que es del 75 al 90% del consumo máximo de oxígeno, y esto corresponde aproximadamente a unas 160 a 180 pulsaciones por minuto, dependiendo de la edad del sujeto. Con este entrenamiento lo que logramos es incrementar el umbral anaeróbico, incrementar el consumo máximo de oxígeno por una mejora del rendimiento cardíaco y un incremento de los capilares. Hay incremento en los niveles de depósito de glucógeno y hay hipertrofia cardíaca. Este método resulta adecuado para pruebas más intensas que necesitan un elevado consumo máximo de oxígeno o un elevado umbral anaeróbico. ¿En qué casos aplicamos este método intensivo? Bueno, cuando queremos priorizar o activar el metabolismo de la glucosa y conseguir un mayor grado de agotamiento de las reservas de glucógeno con la correspondiente y acentuada supercompensación. Si rebajamos, como para resumirlo, ¿no? Si rebajamos la intensidad de la carga, la degradación de hidratos de carbono va dejando paso cada vez más a la degradación de lípidos. Y a la inversa, toda elevación de la intensidad refuerza la degradación de los hidratos de carbono. Respecto al método continuo variable, en este método realizamos cambios de intensidad dentro de un margen de tiempo. Se combinan intervalos a intensidades, por ejemplo, entre el 70 y el 90% del consumo máximo de oxígeno, y se producen pausas regenerativas que pueden rondar entre el 30 y el 50%. La duración es variada, depende de la intensidad y las pausas, puede ser entre 20 minutos y 1 hora. Es por lo general un sistema mixto en cuanto al sistema energético y se caracteriza por cambios en la intensidad dentro de estos márgenes que mencionamos. Los cambios de ritmo pueden darse por el terreno o la velocidad de ejecución de los movimientos. La intensidad va desde moderada a un ritmo aeróbico o aeróbico anaeróbico, y podemos poner como ejemplo una intensidad de 3 minutos al 40% de la potencia aeróbica máxima o a una frecuencia cardíaca de 120 pulsaciones por minuto y 2 minutos de recuperación al 70%. El volumen puede ser 6 series de 5 minutos sin pausa y en total unos 30 minutos. El método continuo variable, de acuerdo a algunos autores, lo podemos dividir en variable 1 y variable 2. En el método continuo variable 1, los tramos intensos duran más de 5 minutos y la intensidad está cerca del umbral anaeróbico, es decir, sobre unas 180 pulsaciones por minuto. Los tramos de recuperación son menores, inferiores a 3 minutos, a una intensidad del umbral aeróbico que puede rondar en los 140 pulsaciones. Con este tipo de entrenamiento logramos un incremento del umbral anaeróbico, un incremento del consumo máximo de oxígeno, una hipertrofia del músculo cardíaco y una mejor capilarización del músculo esquelético. Con el método continuo variable 2, los tramos intensos son un poquito más cortos
con una intensidad sobre el consumo de oxígeno un poquito mayor que el anterior, de 190 pulsaciones por minuto, por ejemplo, y tramos de recuperación, como la intensidad es más alta, los tramos de recuperación son un poquito superiores, son mayores a los 3 minutos, a una intensidad obviamente del umbral aeróbico. De vuelta, que también representen unas pulsaciones de 140 por minuto. Con esto también logramos incrementar el VO2 máximo, hipertrofia del músculo cardíaco y también una mejora de la compensación láctica porque le damos más tiempo de recuperación. En este grupo de métodos, en los métodos fraccionados, a diferencia del método continuo, acá los métodos fraccionados comprenden todos los métodos que tienen intervalos de descanso. ¿Sí? Se van alternando de manera sistemática cargas de trabajo con fases de recuperación que se modifican en relación al objetivo que buscamos. Y estos métodos tienen dos tipos de pausa. Pueden tener macropausas entre series de trabajo y tienen micropausas entre las repeticiones de trabajo. De esta manera encontramos los métodos intervalados, el método de repeticiones y el método específico de competición o el entrenamiento modelado. El método intervalado es esta variante del método fraccionado en donde en las pausas no se alcanza una recuperación completa. Los descansos pueden durar de 10 segundos hasta varios minutos y esto va a depender de la intensidad, de la duración de la carga y del nivel de entrenamiento del sujeto. Lo que producimos es una hipertrofia sobre el músculo cardíaco debido a la mayor resistencia periférica. La duración de los intervalos de descanso, se calculan en base a la frecuencia cardíaca y el criterio es que la frecuencia cardíaca se recupera hasta 120 o 130 pulsaciones por minuto. En base a esto, la intensidad de la carga en este método intervalado lo podemos dividir en un método intervalado extensivo y uno intensivo. Como la palabra lo indica, el método intervalado extensivo tiene un volumen elevado y una intensidad relativamente más baja. En cambio, el intensivo es a la inversa, tiene un volumen más bajo, con lo cual nos permite una intensidad más elevada. Según la duración de la carga, lo podemos dividir en extensivo, largo y medio, y en el intensivo corto y muy corto. Acá hay que aclarar el concepto de pausa útil, que es utilizado en los métodos intervalados, y la pausa útil y activa va a ser más breve siempre y cuando sea mejor el estado de entrenamiento del sujeto. Respecto al método intervalado extensivo largo, se caracteriza por cargas con una duración de 2 a 15 minutos, con una intensidad elevada entre el 75 y 90% del VO2, y esta intensidad está cerca del umbral anaeróbico, con una recuperación de 2 a 5 minutos, realizándose entre 6 y 10 series. En cambio, en el método intervalado extensivo medio, se usan cargas de una duración de 1 a 3 minutos con una intensidad sobre el VO2 más baja, entre el 75 y 80% de la potencia aeróbica máxima, una recuperación de 1 minuto y medio a 3 minutos, y se realizan, como la intensidad es más baja, se pueden realizar más repeticiones, entre 12 y 15 repeticiones. Quiero aclarar una vez más que estos son orientaciones muy generales y que tanto la frecuencia cardíaca como las intensidades como los tiempos de recuperación van a depender de las características del sujeto que estemos entrenando, de los antecedentes de actividad física y de la capacidad o potencia aeróbica o anaeróbica que tenga el sujeto. Por otro lado, el entrenamiento intervalado corto, intensivo corto, se caracteriza por cargas de duración entre 15 y 60 segundos, puede ser entre 20 y 30 segundos, con una intensidad entre el 70 y el 80%, la recuperación entre 2 y 3 minutos,
y tras el esfuerzo se llegan a elevadas pulsaciones, 180 de frecuencia cardíaca, y en la recuperación se intenta bajar a 120 pulsaciones por minuto. Se realizan de esta manera entre 15 y 30 repeticiones en grupos de 3 a 5 series. Por otro lado, el método intensivo muy corto se caracteriza por cargas de una duración obviamente más cortas, de 8 a 15 segundos, con intensidades mucho más altas, máximas o casi máximas, y con recuperaciones de 2 a 3 minutos, y entre series de 5 a 10 minutos. Se realizan 3 o 4 series por 3 o 4 series. De esta manera se mejora la capacidad tanto aeróbica aláctica como la potencia anaeróbica láctica. La vía aeróbica se mejora cuando se hacen altos volúmenes de trabajo. Este método es adecuado para el desarrollo de la resistencia de base de tipo 3 o la resistencia de corta duración. El método de repeticiones o el método intermitente consiste en la repetición de esfuerzos de corta duración, son esfuerzos entre 10 y 30 segundos, con intensidades máximas o submáximas. Esto se puede realizar con o sin elementos. La relación trabajo-descanso es variable, puede ser 1-1, 1-2, 1-3, esto va a depender de la intensidad de trabajo. Y es muy importante que los periodos de trabajo sean lo suficientemente breves para impedir la producción de lactato. Este método se distingue en 3 variantes. El método de repetición es largo, medio y corto. La recuperación es larga, casi completa, llegando a una frecuencia cardíaca aproximadamente por encima de las 100 pulsaciones por minuto. Vemos en la diapositiva, en el método de repeticiones largo las cargas son entre 2 y 3 minutos, en cambio en el medio baja el tiempo de trabajo, 45 a 60 segundos, siendo el método de repeticiones corto con cargas de entre 20 y 30 segundos. Obviamente cuanto más alto es el volumen, cuanto más alto es el tiempo de trabajo, la intensidad tiene que ser menor. Si yo voy a hacer un trabajo de menos tiempo, me da la posibilidad de utilizar intensidades mayores, como pasa con el método de repeticiones corto, con intensidades que son cercanas al 100%. Cuanto más alta la intensidad, más tiempo necesito de recuperación y mayor cantidad de repeticiones voy a poder hacer para obtener el resultado adecuado. Por ejemplo, en el método de repeticiones largo voy a mejorar el consumo máximo de oxígeno y es adecuado para resistencia de corta duración. En cambio, el medio mejoro la capacidad anaeróbica láctica y en el corto obviamente la mejora va a ser sobre la capacidad anaeróbica aláctica por los segundos que se trabaja en el ejercicio. Bueno, en este cuadro tenemos resumidos los métodos que estuvimos hablando: el método continuo constante o uniforme, extensivo e intensivo, el variable también extensivo e intensivo, y los métodos fraccionados y de repeticiones con una orientación en cuanto al volumen de trabajo, a la intensidad, aproximadamente en qué frecuencia cardíaca tenemos que estar trabajando y qué tipo de metabolismo es el predominante para mejorar. Y para cerrar con los métodos de entrenamiento de la resistencia, el entrenamiento fraccionado o intermitente, por ejemplo, podemos realizarlo con elementos o sin elementos, podemos realizar carreras sucesivas de forma lineal, realizar carreras con cambios de dirección y de sentido de desplazamiento, combinar bloques de trabajo sin elementos con bloques de técnica individual, o combinar bloques de trabajo con estímulos de diferentes manifestaciones de fuerza isométrica, fuerza
potencia o explosiva, fuerza pliométrica, etc. Llegamos entonces a la última parte de esta charla, que en realidad debería ser con lo primero que tenemos que empezar, que es la evaluación de esta capacidad biomotora mediante la realización de test. Los test, tanto generales como específicos, nos permiten reconocer y corregir errores en nuestra planificación y en cuanto a la organización del entrenamiento y en la utilización de métodos y contenidos. Por un lado tenemos test aeróbicos que lo que hacen es evaluar justamente la resistencia aeróbica y que tienen que ver con el consumo máximo de oxígeno. Esto significa que tenemos que calcular la cantidad determinada que se consume al realizar un ejercicio físico. Estos test valoran el metabolismo aeróbico y están indicados para evaluar las respuestas fisiológicas a los sistemas orgánicos que participan en el intercambio gaseoso. Podemos realizar esta evaluación mediante métodos directos o métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos que se realizan en laboratorio y, por ejemplo, mediante la medición de volúmenes de los gases expirados. Nosotros sabemos que respiramos aire ambiente oxígeno al 21%. Entonces lo que se mide en el laboratorio es mediante un ejercicio incremental de fuerza, de intensidad incremental, se va midiendo el oxígeno en el aire expirado. Este método es el método que se utiliza, por ejemplo, para deportistas o para cardiópatas o enfermos pulmonares. Obviamente estas pruebas de laboratorio, estos métodos directos, tienden a ser más confiables y más precisos, ya que de alguna manera garantizan que las condiciones son constantes, las condiciones de medición están controladas y son constantes. En cambio, las pruebas de campo son menos precisas, pero son mucho más específicas, ya que se realizan en el campo de trabajo, mucho más específico de lo que queremos medir. Respecto a los métodos directos, tenemos varios protocolos para hacer la ergometría: el protocolo de Balk, el protocolo de la Sociedad Española de Cardiología, y el protocolo más utilizado es el protocolo de Bruce, que utiliza etapas que se van modificando progresivamente la velocidad y la inclinación de la cinta, diseñado para población que realiza poca o ninguna actividad física. En estos test incrementales se miden diferentes aspectos, como ser la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, el test de esfuerzo percibido, y en algunos casos se hacen extracciones de sangre para evaluar el nivel de lactato. De esa manera se determina la curva de ascenso y el umbral aeróbico o anaeróbico para determinar de esta manera el consumo máximo de oxígeno y la frecuencia cardíaca máxima. Respecto a los test de campo, vamos a hablar un poquito del test de la milla, el test de Conconi, el test de Cooper y el test de Kursnavet. Cooper es un test indirecto que lo que permite es calcular la capacidad de rendimiento en resistencia aeróbica. Este test consiste en correr una distancia, la mayor cantidad de distancia posible, en 12 minutos. Hay tablas test modificados, para menores de 12 años se hacen 9 minutos, y esto nos permite establecer el consumo máximo de oxígeno mediante una fórmula. La frecuencia cardíaca se toma 2 minutos antes del test y al finalizar. También hay que medir la velocidad de la carrera. Es importante recordar que el kinesiólogo o el entrenador tiene que estar informado sobre el nivel, mejora o retroceso de la capacidad de rendimiento de un individuo, ¿no? En este caso, el rendimiento de la resistencia, por lo cual tiene que revisar y evaluar de forma regular, a través de diferentes tests, la eficacia que tiene su entrenamiento y sobre todo al principio del comienzo de un tratamiento, de una temporada, en su parte media y también al final. Acá vemos en esta tabla el rendimiento correspondiente a los metros recorridos y el equivalente al consumo de oxígeno estimado.
El test de la milla es un test que también mide la resistencia aeróbica. Se utiliza más en personas desentrenadas o con una pobre condición física, en personas de tercera edad, en sedentarios. Se puede realizar en una cinta, se coloca un polar para medir la frecuencia cardíaca y consiste en recorrer caminando, según el ritmo individual de cada persona, una distancia determinada que es una milla, son 1609 metros. Se controla, como les dije, la frecuencia cardíaca al terminar el recorrido, así como el tiempo que se empleó. Está destinado a personas que no están muy entrenadas. Se realiza también en cinta, habitualmente se puede hacer en un cicloergómetro, y la determinación del consumo máximo de oxígeno se realiza a partir de esta ecuación que están viendo en pantalla. El test de Course-Navet es un test que consiste en recorrer una distancia de 20 metros en forma ininterrumpida en doble sentido, ida y vuelta. El ritmo lo marca una grabación que corresponde al protocolo de este test. El individuo tiene que tocar, pisar las líneas coincidiendo con las señales acústicas. Se va aumentando progresivamente el ritmo de la carrera. Se inicia con más o menos una velocidad de 8 km por hora y se incrementa de a 0,5 km por hora. Existen tablas que nos informan la potencia aeróbica máxima y el consumo máximo de oxígeno. Este consumo máximo se calcula según la ecuación que estamos viendo en pantalla. El test de Conconi es un test que determina el umbral anaeróbico a partir de la frecuencia cardíaca. Este test se utiliza fundamentalmente para sujetos entrenados y consiste en realizar un esfuerzo de una intensidad progresiva de carrera sobre una pista habitualmente o sobre cinta, controlando la frecuencia cardíaca en función del aumento de la velocidad. La frecuencia cardíaca aumenta a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, obviamente, hasta llegar a un momento en que se estabiliza a pesar de incrementar aún más la intensidad. Este punto, que es un punto de inflexión, corresponde con el umbral anaeróbico. El protocolo propuesto por Conconi consiste en correr en una pista de atletismo de 400 metros, incrementando la velocidad de la carrera cada 200 metros hasta el agotamiento, empezando aproximadamente entre 6 y 7 km por hora y aumentando su ritmo cada 200 metros de forma progresiva, como habíamos dicho, medio kilómetro por hora en cada incremento. Se llega al agotamiento aproximadamente en 12 a 16 incrementos de velocidad y por lo general recorren entre 2.400 y 3.200 metros en un tiempo de 10 o 12 minutos. La valoración de la potencia aeróbica se hace según la velocidad alcanzada. El punto correspondiente al umbral anaeróbico aparecerá a distinta velocidad para cada persona. Obviamente, la graficación del incremento de la frecuencia cardíaca por carga facilita encontrar este punto de inflexión tal como se ve en la imagen. Respecto a la evaluación de la resistencia mediante test directos, tenemos en primer lugar los test anaeróbicos alácticos y tenemos por ejemplo el Wingate Test, que es un test de laboratorio. Consiste en pedalear lo más rápido posible durante 30 segundos con una carga igual o mayor a 0,075 del peso corporal. El número de golpes de pedal se registra cada 5 segundos. Dado que el número de pedaleadas son reconocidas, es posible calcular la potencia del evaluado cada 5 segundos y la potencia total durante los 30 segundos. La bicicleta está conectada a un soft que me expresa los resultados numérica y gráficamente, y con estos datos obtengo la potencia máxima, o sea, la mayor potencia desarrollada en la prueba, promediada cada 3 o 5 segundos, la potencia media, que no es ni más ni menos que dividir el trabajo efectuado en los 30 segundos que dura el test, y el índice de fatiga, que representa la pérdida de la potencia experimentada desde el momento en que se realiza la máxima potencia y la finalización del test.
test indirecto que mide el metabolismo anaeróbico es el test de sprint de 20 y 40 metros. Para esto se realiza un sprint máximo de 40 metros de largo de forma lineal en un terreno plano con salida desde la posición de pie. Hay que tomar el tiempo, hay que cronometrar y estos cronometradores se ubican a 20 y 40 metros registrando los tiempos justo cuando el tronco del sujeto evaluado atraviesa la línea que demarcan tales distancias. Esta prueba permite tener una apreciación tanto de la velocidad de arranque, o sea, los 20 metros, como de la velocidad máxima, que se mide a los 40 metros, dependientes ambos del metabolismo anaeróbico a láctico. El RAS test es un test que mide la capacidad y la potencia anaeróbica, y este test evalúa la recuperación de sprint máximos e incluye metabolismo anaeróbico aláctico y láctico. El test consiste en efectuar un sprint de 35 metros y luego realizar un trote suave de recuperación de 25 segundos. Este proceso se repite 7 veces, registrándose el tiempo en cada una de esas veces. Los resultados que se obtienen informan acerca de la potencia máxima, es decir, el mejor tiempo realizado, la potencia media, que es la sumatoria de los 7 tiempos dividido por 7, y el índice de fatiga. También tenemos la posibilidad de realizar test anaeróbicos lácticos, como ser, por ejemplo, test directos, en donde realizamos desplazamientos laterales en 2 líneas separadas por 10 metros durante 90 segundos, a un 95 o al 100% de intensidad, y se toma la muestra de concentración de lactato en sangre para evaluar la tolerancia del mismo. También tenemos test indirectos, test de campo, en donde encontramos el test de Matsudo, que consiste en recorrer una distancia máxima en 40 segundos, se realiza habitualmente en una pista de atletismo y se marca la pista cada 5 metros a partir de los 200 metros. También hay otra prueba que es la carrera de 800 metros, que se realiza esta distancia en el menor tiempo posible y se mide la frecuencia cardíaca antes de la prueba y en la recuperación. Hay otra prueba también específica que son los saltos laterales de 90 segundos, que se realiza la mayor cantidad de saltos laterales en una línea. Hay una variedad también de test de campo anaeróbicos alácticos. Uno muy sencillo es el test de los 10 segundos o de los 50 metros, en donde se lo hace correr al individuo en 50 metros lo más rápido que pueda y se repite la prueba 5 veces. De esas 5 veces se toma el mejor tiempo realizado. Habitualmente estos 50 metros se realizan entre 5 y 8 segundos. Bueno, de esta manera terminamos de ver un pantallazo muy general sobre la resistencia, conceptos generales de resistencia, métodos de entrenamiento y algunas formas típicas de evaluar esta capacidad biomotora. Recordemos que si bien la teoría está basada en el entrenamiento deportivo y de alto rendimiento, esto tenemos que bajarlo a las poblaciones de cualquier sujeto, de cualquier individuo. No necesariamente tiene que ser un deportista, y como lo vamos a ver en charlas posteriores, lo vamos a trasladar a poblaciones como tercera edad o niños y adolescentes, obesos, pre y posparto, etc. Gracias por la atención.